analizar cuáles eran los principales mensajes de esta película. Para empezar, Barbie básicamente se enfoca en que las muñecas, además de ser muñecas en el mundo real, tienen su propia realidad llamada Barbie World, donde ellos pueden vivir su propia realidad y tienen su propio mundo, que es hasta un gran grado utópico. Entonces, básicamente, la Barbie principal, que cada Barbie ahí tiene un nombre, igual que lo tiene la caja de la Barbie que compras, que Barbie doctora, Barbie veterinaria, ahí también se llaman así. Y la Barbie principal es Barbie estereotípica, es la Barbie normal, la Barbie sencilla, la Barbie básica, pues. Entonces, esa Barbie empieza a tener ciertos síntomas que van más allá de la perfección utópica que manejan dentro del mundo de Barbie. Empieza a sentirse asustada, ansiosa, a tener pensamientos relacionados con la muerte, con la vida, a contemplarse ciertas cosas que usualmente una Barbie estereotípica, una Barbie en general, no se cuestiona porque viven en un mundo totalmente utópico donde todo lleva una cadencia, una coherencia y todo tiene este ambiente que abraza totalmente la naturaleza de cada una de las Barbies. Entonces es el momento en el que ella se va al mundo real y pasan muchas cosas hasta que cuando ella regresa, porque se va junto con Ken, y cuando ella regresa se da cuenta de que Ken estableció un patriarcado en el Barbie World y que todas sus amigas Barbie habían sido alienadas a esa manera de pensar, igual que todos los Kens y la mayoría de los Allans. Entonces ella llega y se siente totalmente pasmada por la manera en la que no solo ella, sino que ahora todo lo que la rodeaba se había salido de su control y de la manera perfecta en la que ella estaba acostumbrada a vivir. Entonces llega un momento en el que no tiene una idea de cómo sacar a las Barbies de esa alineación tan grande en la que habían caído. Y ahí es donde empieza pues la resolución del conflicto y los dos principales mensajes que me dejó la película. El primero es, ¿cuál es el método de resolución para poder despertar a las Barbies de ese prácticamente sueño en el que las habían envuelto para ser parte de la sociedad que había establecido Ken? No es una batalla, no es una poción mágica, no es un rayo, es simplemente la verdad. Eso es todo. Junto con la protagonista, que es Margot Robbie, está America Ferreira, que interpretaba el papel de una mujer que era la dueña de la Barbie que Margot Robbie representaba en el mundo real. Y ella hablaba sobre lo que era ser una mujer dentro del patriarcado, sobre las altas expectativas y lo difícil que era cumplirlas, sobre la manera en la que había tantas contradicciones hasta el punto en el que no podías hacer todo bien y al final era tu culpa. Y al momento en el que ella comunica esa información, una de las Barbies que estaba alienadas despierta porque se da cuenta de cuál es su realidad y del impacto que tiene esa manera de pensar en su vida y en su autoconcepto. Y la despierta. Y después de eso deciden utilizar ese método con cada una de las Barbies y van y les explican lo que significa ser ellas dentro de ese sistema y de la manera en la que eso las hacía sentir y percibirse a ellas mismas y las van despertando una a una, y eso es suficiente para que ellas retomen cierto poder, cierta autonomía de pensamiento y de acción. Entonces el primer mensaje es, no siempre necesitas algo totalmente disruptivo y un gran movimiento, tampoco se necesita una varita mágica, a veces simplemente necesitas ser consciente y saber la verdad y compartir la información y transmitirla, creerla, absorberla para que tu vida sea diferente, para que tu realidad sea diferente. Nadie va a poder ser Iron Man o Spider-Man o Black Widow o ningún otro superhéroe que pueda de manera mágica y a través de habilidades sobrehumanas solucionar un problema, pero a veces ser conscientes de nuestra realidad y utilizar esa información para hacer las cosas diferente, aunque sea solamente desde nuestra perspectiva, en nuestra vida particular, ya a veces es más que suficiente para crear un cambio dentro de la sociedad y de la dinámica que maneja. La siguiente cosa es esta. Cuando las Barbies salen de este mundo que había creado Ken, llega el momento también de quitarles ese poder a esa dinámica machista que habían creado en el Barbie World. Ahora, lo que muchos hubiéramos creído según una dinámica usual es, yo tengo a mi villano y tengo a mi héroe, ¿verdad? Entonces gana mi héroe y pierde mi villano. Y eso significa que se va a la cárcel, que se muere, que algo malo le pasa, mientras que yo estoy victorioso, es lo que usualmente sucede. Ahora, aunque en esta parte de la película anterior se habían manejado a los Kens como los antagonistas de las Barbies, al momento de la resolución no es necesariamente así.
los Kens también se liberan de alguna manera, porque el patriarcado no nada más se impone en las mujeres, también imponía en los hombres, en la manera y el grado en el que podían expresar su individualidad, de quiénes podían ser y qué podían sentir, la manera en la que podían expresarlo, la manera en la que tenían que vivir su vida. Entonces, el momento en el que las Barbies se liberan, los Ken se liberan también. Liberan esa oportunidad de ser sensibles, de ser diferentes, de ser artísticos. Y a través del ejemplo que nos da Alan, que es otro de los personajes donde él no cae en esta dinámica que habían estado manejando los otros personajes, también ellos se dan cuenta de la oportunidad que tienen de empezar a vivir una realidad diferente, de empezar a explorar sus sentimientos, sus emociones, su personalidad. Entonces creo que este mensaje es súper importante porque nos permite ver la manera en la que el machismo y el patriarcado también impacta en los hombres de manera negativa y cómo puede impactarlos de manera positiva el feminismo. Como el feminismo no es una cosa de mujeres contra hombres y el patriarcado tampoco es necesariamente algo de hombres contra mujeres. A veces simplemente es un ideal contra otro. Es la libertad contra la opresión. Entonces, estos para mí fueron los dos principales mensajes de la película de Barbie. Creo que es un gran material de inicio para iniciar conversaciones importantes que se puede disfrutar, que es hasta cierto punto de mainstream, algo muy relacionado con algo que está expuesto a muchas personas. A lo mejor no es contenido especializado, pero sí tiene la capacidad de iniciar conversaciones importantes si se le analiza de la manera correcta. Muchas gracias.